Claudio, buenos días y saludo para toda la región, todo Chiloé, Castro, Manicú, Puerto Montt, toda la zona sur que nos están escuchando. Don Hernán, ¿Cómo están por aquí? partamos conversando por lo más simbólico, porque hemos venido discutiendo, socializando, haciendo conversatorios durante mucho tiempo respecto a qué va a suceder el día domingo con los resultados electorales. ¿Qué le parecieron los resultados electorales a usted en términos personales, pero también como agrupación, como CONADECU, como corporación de defensa de los consumidores, que es una corporación que de una u otra manera tuvo un rol activo y participó activamente en la campaña de la prueba? Sí, Claudio, yo muy contento. La verdad que muchos no esperábamos un triunfo tan arrollador. La verdad que como pusieron algunos titulares, fue una eh, pero claramente también a uno lo deja contento y reconforta ver que esta votación que hubo el domingo fue muy importante la participación de los jóvenes. La verdad es que la juventud se volcó masivamente y se comprometió con esta votación porque ahora sí le importaba, que sí le importa la política, pero le importa la política cuando se toman decisiones relevantes y importantes. Y esta es una decisión relevante y histórica, donde vamos a poder derrumbar estas herencias que nos dejó la dictadura, pero que además tenemos la gran posibilidad de redactar una constitución ciudadana donde los ciudadanos tengan un rol participativo importante, donde los ciudadanos seamos parte de los que redactemos esta nueva constitución que también nos significa terminar un poco con, y quizás, ojalá podamos hacer, que terminemos con los adoradores del modelo neoliberal que tenemos instaurado en nuestro país y que tengamos realmente una sociedad solidaria, una sociedad con participación ciudadana de verdad, no con discursos y retóricas como los hemos escuchado durante mucho tiempo, que no es efectiva, pero también una constitución eh, redactada y aprobada en democracia por todos los chilenos. Eso creo que es lo relevante hoy día. Creo que fue un acto cívico notable, ejemplar, y que claramente nos deja muy contentos. Y a nosotros particularmente, yo fui parte activa de la franja por el apruebo, donde yo hice el llamado no solamente a incluir dentro de nuestra constitución los derechos de los consumidores, sino que también el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, cosas fundamentales en una sociedad para que pueda tener las oportunidades tanto los jóvenes o también los ciudadanos para poder defendernos ante los abusos, las malas prácticas que ocurren en un mercado no regulado como el que tenemos hoy día. Por lo tanto, para mí me deja muy conforme. Creo que hicimos un gran trabajo. Las organizaciones de la sociedad civil estábamos también, aparte de la franja, teníamos también mucho, mucha organización para promover que los ciudadanos concurrieran a las urnas a expresar su voto por el aprobado. Y creo que hoy día dejamos arrinconado a un sector que tiene todavía las nostalgias de la dictadura, y uno dice de que probablemente todavía en este país existe un 20% que está todavía en las prácticas de la dictadura. Porque claramente ese es el pinochetismo duro, el que rechazó en este plebiscito. Claro, y claramente también nosotros conversamos hace una entrevista de atrás de la segregación social que tiene este país y de la división entre la clase baja, la clase media y la clase alta,
que la clase alta se concentra básicamente en tres comunas, se concentra en Las Condes, Los Barnechea Exacto. y se concentra en Vitacura, que son las únicas tres comunas de Chile, más la Antártica, que es donde están los militares solamente votando. Ya se concentra la mayor parte de la élite chilena, donde está el 3% de quienes controlan más del 50% del Producto Interno Bruto, y más inclusive. Ya en esa lógica queda claramente plasmado de que Chile es una sociedad absolutamente segregada y Las Condes, Vitacura, Los Barnechea no tienen nada que ver con la realidad. Por ende, de ahí uno puede empezar a hacer sentido de lo que planteaba o lo que planteó una vez de manera muy desafortunada el ex ministro Mañalich cuando dice que no conocía la realidad del Chile real. Claro, porque ellos viven una realidad totalmente diferente. Bueno, ese es lo que en algún minuto el propio presidente Piñera habló del oasis. Yo creo que ahí está el oasis, po. ¿Mm? Ahí está el oasis. Ahí está lo que él quiso demostrar en un encuentro internacional donde habló de que Chile era un ejemplo, que era un oasis en Latinoamérica en cuanto a desarrollo, en cuanto a ingresos, en cuanto a, a oportunidades. Y lógicamente que parece que ese oasis está concentrado solamente en tres comunas porque la realidad que vive la ciudadanía en otros lugares, yo soy de Maipú, por ejemplo, yo vivo en Maipú, Maipú hoy día está rodeado de campamentos. Tenemos nuevamente un cordón de campamentos por el efectos de la pandemia. La gente que muchas veces considera que es clase media, pero la verdad es que esa clase media es tan frágil su situación económica en que pase de una situación estable, que pase a una situación de vulnerabilidad, hay un paso muy corto. Y mucha gente de ella está cayendo en la vulnerabilidad absoluta y ya ha tenido que entregar sus viviendas, ha tenido que a los que arrendaban ya no pueden seguir cancelando su arriendo y han tenido que irse a vivir a campamentos ningún servicio básico que pueda hacer más vivible esa situación, que tenga algunos grados de calidad de vida, sino que lo único que han hecho y que ha quedado al desnudo es el deterioro de su calidad de vida. Por lo tanto, creo de que esas diferencias que existen, y no solamente existen en Santiago, en todas las ciudades existe un segmento de los ciudadanos que tienen una situación de comodidad, pero la gran mayoría vive en una situación de vulnerabilidad y muy cerca de caer en situaciones de pandemia económica, como le podríamos llamar. Claro. Creo que eso hoy día la ciudadanía lo está expresando, pero que también tiene que ver, Claudio, con que los recursos y las subvenciones o ayudas que podría haber otorgado el gobierno a muchas de las personas no le han llegado. El mayor esfuerzo para superar la pandemia ha sido de las propias personas. Hay que tomar en cuenta de que aproximadamente del 14.500 millones de dólares fueron los que se sacaron por el 10% que se sacó de AFP. Esos son los recursos principales que le han llegado a las personas. Es los recursos propios. Los trabajadores han tenido que extinguir sus fondos de cesantía para poder seguir subsistiendo en este periodo de pandemia. Entonces, las ayudas del gobierno han sido a cuentagota, por gotera, insuficiente, tardía y claramente con requisitos y condiciones que no se justifican en tiempos tan difíciles como estos. Claro, estimado, hay un tema que yo creo, vamos primero a contarle a quienes nos están escuchando masivamente, como siempre, en nuestra radio imagen 88.3, en Chiloé, en Palena, en Yanquibo, que estamos conversando con el presidente de Conadecus, de la Corporación de Defensa de los Consumidores. Ya estamos conversando primero haciendo el análisis, cómo evalúa él, cómo evalúa la corporación, ya este arrollador triunfo respecto de las elecciones del apruebo rechazo del plebiscito constituyente, lo que se viene, pero claramente a nosotros nos motiva mucho entrevistar a don Hernán porque hay temas que tienen que ver con la ciudadanía,
que son de interés y que son de impacto de cada uno de los ciudadanos que está escuchando este programa. Y es súper importante en esa lógica entrar en temas que son netamente de defensa de los consumidores, como por ejemplo el tema de la colusión de los pollos. ¿Qué es lo que está pasando después de cierto tiempo? Hay una demanda interpuesta. Veía el otro día que hacían unas declaraciones respecto al tema de la colusión de los pollos. ¿En qué situación se encuentra esa demanda, digamos? Claudio, hay que separar dos demandas. Aquí son dos. Hay la colusión de los pollos hay dos cosas diferentes, hay dos puntos diferentes. Uno es la colusión de los productores de pollo y otra es la colusión de los supermercados por la carne fresca de pollo. Ya. Son dos cosas diferentes. En este caso, hay una demanda que tiene Conadecus, que está en el Tribunal de Libre Competencia, en la cual nosotros estamos demandando a las empresas productoras de pollo. ¿Cuáles son las empresas productoras de pollo? AgroSuper, Aristía y Don Pollo, que son las tres. ¿Eh? Esas son las que estaban en el caso de esto de colusión y que el tribunal los sancionó. Hay un fallo de la Corte Suprema donde los condenó ya y por lo tanto correspondía y nosotros hicimos la demanda colectiva ante el Tribunal de Libre Competencia y en eso estamos ahí en una pelea de admisibilidades y no admisibilidad. Primero nos dio la admisibilidad del tribunal, después la rechazó, por lo tanto estamos apelando a la Corte Suprema para poder que defina esta admisibilidad. Eso está ahí. Esa es una. La segunda es la de los supermercados en la carne de pollo fresca. Y ahí es donde tenemos una controversia porque otra asociación hace una demanda colectiva donde nosotros creemos que es improcedente porque hay un procedimiento voluntario colectivo, este nuevo procedimiento que tiene facultad el CERNAP para abrir y poder notificar y oficiar a la empresa y ese procedimiento está abierto y mientras esté abierto ese procedimiento, nuestra legislación dice que no se pueden iniciar demandas colectivas. Se aduce de que el plazo que tenía CERNAC excedió lo que tiene establecido la ley, que son 6 meses. Pero claramente lo que hizo CERNAC en el procedimiento fue, en vista de la pandemia, imposible seguir así iniciando el procedimiento, suspendió el procedimiento voluntario colectivo, por lo tanto, según nuestro entender, el procedimiento está todavía abierto, no está cerrado, las empresas suscribieron y acordaron llegar a un acuerdo en un procedimiento que es de mediación en el fondo, y donde en una parte nosotros como Conadecu también estamos participando en ese procedimiento y por eso tampoco demandamos. Entonces, esta controversia que hay es realmente, y además es aventurado estar sosteniendo de que cada persona va a obtener 50.000 pesos. Yo creo que eso es jugar un poco con las expectativas de la gente. Entonces, dejémosle a los expertos que están haciéndose estudios econométricos para poder determinar cuánto es el verdadero daño y cuánto es lo que debieran cancelarle o devolverle a los consumidores los supermercados. Pero ese es un procedimiento que está abierto. Eso está en demanda y están todas en curso. Por lo tanto, en el caso de los productores de pollo, es un tema de largo aliento. Ese va a ser un juicio larguísimo porque no hay voluntad de llegar ni siquiera a un acuerdo de mediación. Ya. En cambio, en el otro, la apertura del CERNAC del procedimiento voluntario colectivo permite de que las empresas se adhieran y digan, bueno, sí, yo quiero llegar a un acuerdo en una especie de mediación. Eso tiene un plazo de 6 meses para llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, se puede iniciar la demanda colectiva. Por lo tanto, lo que nosotros estamos sosteniendo es de que esta otra demanda que se presentó es improcedente mientras no termine ese procedimiento por parte de CERNAC. En esa situación está la situación de la colusión de los pollos, Claudio. Ya. Muchas gracias por esa respuesta que teníamos la duda. Yo en lo particular tenía la duda si era la misma demanda. Tú nos explicas que son dos demandas distintas, lo cual nos deja bastante... nos da la posibilidad de poder entender un poco
más respecto de todas las noticias que estaban saliendo de esta demanda colectiva de la colusión de los Ahora, pollos. Claudio, ¿Mm? un punto ahí en ese. Aquí la demanda, digamos, la demanda más gigantesca o colusión más grande que ha ocurrido en el país es la de los productores de pollo, no de supermercados, los productores de Productores, pollo. los dueños. Claro, ellos fueron 10 años, y yo quiero agregarte para que nuestros auditores, nuestra gente que nos está viendo lo entienda. Claro. Estas empresas tuvieron más de 10 años coludidas y la colusión la organizó la asociación gremial, que fue disuelta como consecuencia. No. Pero estos señores se repartieron el mercado, se adjudicaron cuotas de mercado, o sea, AgroSuper tenía el 65% del mercado, Don Pollo tenía el 9% y Aristía tenía alrededor de un La 20% diferencia. aproximadamente Claro. del mercado, y se repartían el mercado en cuotas, y la asociación gremial, Claudio, era la que fiscalizaba que todos cumplieran con las cuotas. Si alguien no cumplía con la cuota y tenía mayor producción de pollo, o sea, tenía más pollitos que vender, tenía que sacrificar los pollos. Mira. A ese extremo llegamos. Ese, O sea, verdaderos delincuentes. Estos sí que son delincuentes. claro. O sea, para que no hubiera más producción en el mercado, para que no hubiera más oferta, que lo más probable es que si hay más oferta de pollo en el mercado, Baja baje el el valor, precio, claro. claro, baja el valor para controlarlo, hacían este mecanismo de control de la cuota que le correspondía, y si excedía eso tenía que eliminar la producción, pero no sacarla a la venta público. Ese es un atentado criminal, digo yo, con estos señores. Estos señores se salvaron de la cárcel precisamente porque esta colusión fue antes de que entrara en vigencia en que la colusión es un delito y por lo tanto tiene penas de cárcel. Bueno, Aunque, hoy día aunque, tiene penas de cárcel. aunque ese tenido penas de cárcel, le hubieran dado clases de ética como se las dieron a Ponce Lerú Bueno, a algunos le y a dan los de clases de Penta y todo. Si estamos viviendo en un sí. Chile que estamos trabajando desde las ciudadanas y ciudadanos para poder cambiarlo. Por otro lado también, estimado, hay un proyecto de ley que entró en vigencia hace 6 años atrás, que es la ley 20.720, que es conocida como la ley de insolvencia y reemprendimiento. Esa. Esta ley busca que las personas que están sobreendeudadas puedan rehabilitarse financieramente. Rehabilitarse no del copete, sino rehabilitarse financieramente. Exacto. Y eso habla desde un punto de vista de la cotidianidad, de lo que estamos viviendo hoy día, de que haya que hacer un análisis más profundo, porque el sobreendeudamiento particularmente de las pymes, que hoy día están muchas de ellas en bancarrota, cuéntanos cómo opera esta ley, cómo funciona y si en la práctica tiene efectividad. Porque hay muchas leyes que ya tienen un ciclo de 6, 8, 10 años como esta, que en la práctica las condicionantes, las barreras de entrada para que tú puedas ser parte de esta o puedas utilizarla, son bastante altas o bien bastante complejas. ¿Cómo funciona esta ley? ¿Cómo opera? Y si efectivamente la ciudadanía, la gente, las personas, las pymes, las MIPE, la pueden utilizar. Claudio, mira, yo tengo, no sé si el gusto o he tenido la oportunidad, desde que entró en vigencia esta ley, la 20.720, eh, yo he tenido o el privilegio o la oportunidad de presidir el Consejo de la Sociedad Civil de esa superintendencia durante estos 6 años que lleva en vigencia la ley. Por lo tanto, me ha permitido y siempre he tenido un conocimiento medianamente de cómo funciona la ley, cuáles son las debilidades, cuáles son las verdaderas eh, facilidades que tiene para las personas. Y yo he sido un crítico de esta ley desde el minuto uno, desde cuando terminó la discusión, donde también estuve, y he estado impulsando durante años que esta ley hay que hacerle cambios de fondo. Primero, mira, para que una pyme, vámonos por las pymes, hoy día,
Hoy día lo que significa para una pyme declararse en quiebra y acogerse a esta ley. Lo primero que tiene que tener la pyme son 300 UF. Chuta. O sea, estamos hablando de 9 9 millones de pesos. millones, 9 millones de pesos Mm. le significa acogerse a la ley. Y esos 9 Imposible. ¿No? y esos 9 millones tienes que tenerlo en activo fijo o tienes que tenerlo en Sí, efectivo. no, es costo, es el costo de acogerse. Chuta. O sea, ¿cuál es? Es el costo de acogerse. Primera pregunta, ¿cuál es el beneficio entonces? Bueno, el beneficio es que si tú tienes una deuda muy alta y todo eso, la deuda se extingue y por lo tanto no tiene forma de hacerse efectiva y cobrarse, se limpia. Ya. Pero partir con cobrarte 9 millones, casi 10 millones, es una brutalidad A para ver, una pyme. pero, Entonces, pero mira, pero ordenémonos. Por ejemplo, una persona, Juanito Pérez de Chonchi, le prestaba servicio a la industria salmonera, quebró. Quedó con una deuda de 50 millones de pesos en el banco. Si él dispone de 9 millones en efectivo y se acoge a esta ley, si ¿termina no con su tiene deuda? patrimonio, si no tiene patrimonio y su patrimonio es menos que la deuda, a lo mejor si tiene patrimonio, le van a liquidar el patrimonio, pero con la liquidación del patrimonio, él queda, no importa que no alcance para pagar la deuda, no importa lo que tenga, él queda inmediatamente saneado, tiene que salir de los registros de DICOM y queda habilitado como persona inmediatamente. O sea, Y si no, esa es la gracia. y si no tiene patrimonio, Bueno, no tiene patrimonio nomás, ya, no tiene, ya, pero queda pero limpio, con los 9 sí queda millones queda limpio. absolutamente limpio. Pero, Quedaría absolutamente limpio porque él no tiene patrimonio, entonces, ¿qué le van a liquidar? No tiene nada que liquidarse, no tiene cómo pagar, pero él está en quiebra. Por lo tanto, los 9 millones, para que quede claro, Claudio, los 9 millones es el costo porque tiene que contratar un asesor financiero, tiene que contratar un veedor, un auditor y un síndico. Y eso sale aproximadamente entre 300 y 350 UF, sale de costo. y no le Esos paga, son los servicios adicionales que tiene que contratar. o sea, y la deuda de los 50 millones en el caso hipotético, el banco las perdería nomás. Las pierde. Mira, Ya. por eso Mira, es súper el interesante caso de ese las tema, pymes. ¿eh? Es súper interesante Mira, porque hay mucha pyme que tiene mucha deuda, no tiene patrimonio y no sabe cómo reinventarse. Porque, bueno, esta es la forma, porque lo primero que tú haces es que si tú quieres hacer, solicitas la liquidación forzosa. Forzosa. Tú solicitas que te liquiden, ¿no? Que con patrimonio o sin patrimonio. Segundo, tú puedes solicitar que haya una reorganización. Por lo tanto, el asesor financiero ve cuál es la factibilidad de poder que esa empresa no quiebre y se reorganice y te hacen un plan de reorganización, donde incluso podría haber la posibilidad que te entreguen créditos para poder seguir el emprendimiento. claro, Eso es parte de lo que es de reorganización, ¿no? Hagámoslo un paralelo. La TAM, ¿qué es lo que está haciendo en Estados Unidos? Se acogió al capítulo 11 a reorganizarse. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mire, yo voy a conseguir todos estos créditos, pero yo no voy a quebrar, yo quiero reorganizarme y en tantos años voy a pagar esto porque mi negocio es este y yo quiero continuarlo, no quiero quebrar. Eso es lo que también lo puede hacer un pyme, lo puede hacer pero cualquier empresa. lo- Ella, y, ese es el tema. y lo pueden hacer Porque y lo pueden hacer personas naturales que tengan grandes deudas con un banco o sea, no grandes deudas, pero 50 millones, 30 millones, 40 millones y que no tengan patrimonio, que no tengan nada a nombre de ellos, acogerse a esta ley 20.720 y quedar absolutamente limpios de deuda y puedan empezar a reemprender nuevamente como persona natural. exactamente, esta ley cuando se redactó, eh, existe en todos los países, en muchos países de Latinoamérica y el mundo, en la gran mayoría existe
una ley que le podríamos llamar la ley de quiebra de las personas, para que las personas también puedan quebrar. Bueno, en esta ley que salió de la 20.720 se incorporó a las personas en un capítulo aparte. Y por lo tanto, una persona que está en situación de morosidad o que tiene que reunir ciertos requisitos para acogerse a la ley. Y ahí es donde vienen los grandes discusión que yo he tenido para poder que esta ley sea accesible. Primero, son las condiciones que tiene que tener Claudio. Primero tiene que tener 2 cuotas morosas por más de 90 días con 2 acreedores. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, no puede tener demandas en curso. O sea, tiene que estar moroso, pero no demandado. Ah, ya. Ese es el segundo requisito. Tercer requisito, la deuda tiene que ser superior a 80 UF. Pero, o sea, 2 millones y tal. pero ¿sabes qué es lo que estoy viendo, Hernán? De que una persona que cae en desgracia con el tema de deuda, de crédito, los bancos allá al sexto o séptima cuota que no pagan, los demandan de manera inmediata. Por ende, la calificación, ya que no tengas demanda en curso, es bastante alta. Exacto. Bueno, esos son temas que yo he estado... Bueno, y te sigo contando ahí para que tú lo entiendas, cuál es lo que sigue después. Nos vamos a poner en el caso de una persona que cumplió con los requisitos. No tenía demanda en curso, la deuda era más de 80 UF y además tenía dos cuotas morosas por más de 90 días. Perfecto. Y no fue judicializado. Perfecto. Se acogió al sistema. Bueno, aquí viene. ¿Qué es lo otro que tiene que hacer la persona? Tiene que hacer una propuesta de renegociación con los acreedores. Y además, declarar todo su patrimonio. Todas las deudas y todo el patrimonio. Si es que tiene patrimonio. Claro, según tu experiencia, los años que llevas tú en esto, ¿es una ley que sea factible, que sea viable, que sea conveniente para los ciudadanos? Porque con todas estas barreras de entrada, mira, por lo que tú planteas, pero déjame terminar la idea. Con la primera barrera de entrada que tú planteas, que tienen que contar con 350 UF para pagar todos los gastos asociados a los profesionales que se contratan, ¿me escucháis? Las personas no. Las personas, el procedimiento es gratuito. En las personas el procedimiento es gratuito. En las personas el procedimiento es gratuito. Ya. Entonces, lo que sigue como siguiente paso es lo que yo planteaba. La persona tiene que hacer una propuesta de negociación para poder rebajar la deuda y poder seguir pagando si es que no quiere. O solicitar que lo liquiden. Que le liquiden el patrimonio. Que liquiden todos sus activos y el patrimonio. Pero además, y tiene que declararlo. Por lo tanto, lo que hace la superintendencia es citar a una reunión de negociación. Aquí viene la parte, quizás una parte buena y una parte mala, Claudio. ¿Ya? Si la persona que tiene patrimonio y el acreedor no acepta renegociación, se va directo a la liquidación. No tiene barrera de salida. Ya. Por lo tanto, una persona que tiene una deuda baja y tiene una casa que vale, por ejemplo, tiene una deuda de 5 millones o 10 millones y tiene una casa que vale 100, no le conviene ir, porque lo van a liquidar. Claro, porque y además como no tiene cómo arrepentirse, no está condenado, ¡pum!, se va. Claro. Ahí la llave la tiene el acreedor. El acreedor es el que si está dispuesto a negociar lo hace. Si no, no, se va. Por lo tanto, eso. Pero si una persona tiene bajo patrimonio o no tiene patrimonio, bueno, esa persona, lo más probable es que el acreedor va a querer llegar a un acuerdo para recuperar algo. Pero si él se va a la liquidación forzosa, queda automáticamente, después de sancionado el procedimiento en el tribunal respectivo, queda con todos sus antecedentes comerciales limpios, se tiene que sacar de todos los registros de morosidad y queda un ciudadano habilitado. Entonces,
cuando tú lo miras esto, esta ley está hecha para el que no tiene patrimonio. Esa es Maestro, la verdad. claro. Bueno, para quienes nos están escuchando en nuestra radio imagen 88.3 en Chiloé, en Palena, en Yanquihue, le contamos que estamos conversando con el presidente de Conadecus, con Hernán Calderón, ya respecto Ahora, particularmente a la ley 20.720, conocida como la ley de insolvencia y de reemprendimiento, que busca tratar de quedar relativamente limpio respecto a si es que tuviese grandes deudas tanto de las pymes como personas naturales, y hay algunos pasos a seguir, por lo que conversábamos recién. Le puede convenir mucho en algunas situaciones a personas determinadas, como no le puede convenir a otras, por ende es importante meterse. Es un tema ciudadano, ellos son parte de esta derrota con el 20% de los votos. Se abrirán a una discusión para que la ciudadanía tenga mejores condiciones de vida, porque hoy día claramente quienes están afectadísimos con el tema de la pandemia, porque no solamente es la pandemia del COVID-19, es la pandemia del hambre, la pandemia del desempleo, la pandemia de la desesperanza, que ataca fuertemente a la clase media, que no ha tenido ningún tipo de beneficio. La que era clase media, recordémonos que salió un estudio métrico hace unos días atrás que planteaba y establecía que la clase media no superaba el 15% y la clase baja estaba casi llegando al 80%. sí, mira, yo creo que, y volviendo un poquito al punto anterior, ¿ah? Yo creo que, te cuento, está en trámite una modificación a la ley donde recoge muchas de las observaciones nuestras, que después, a lo mejor en algún momento en otro programa, les puedo explicar cuáles son las modificaciones que queremos que se realicen, algunas que acogió el gobierno, de las que nosotros planteamos, otras que decimos que son malas que de las que propuso el gobierno y que le estamos haciendo las observaciones. Entonces, hay algo ahí que va a moverse, algo va a mejorar esa ley, así que para después comentarla cómo va el avance de esa nueva modificación. Con respecto al tema del nuevo retiro del 10%, yo creo que debe aprobarse, Claudio. La gente hoy día ya gastó su otro 10%. Muchos pagaron las deudas. Así es. Fíjate que sorprendentemente, más de 500.000 personas, según los propios registros de Dicona, que uno lo toma como referencia, algunos dicen que no tiene validez, que son informes sucios, de un montón de cosas, pero es el referente que la verdad es que más de 500.000 personas se pusieron al día en sus deudas cuando retiraron el 10%. Hubo un aumento en la actividad económica, lo cual fue muy relevante. Incluso los mismos que decían que no, que se oponían, como el ministro de Economía, que se oponía al retiro del 10%, después salió diciendo, primero dijo que éramos un país bananero y después dijo que pucha que se había reactivado la actividad económica. Bueno, esas son cosas que pasan en Chile, ¿no? Bueno, pero yo, 14.500 millones de dólares en plata fresca que circuló en el país con el primer 10%. eso, son 14.500 millones de dólares, si no Claro. es menor. Entonces, cosa que ningún beneficio que ha entregado el gobierno no ha llegado ni al 10%, con suerte al 10% de lo que retiró la gente de la... Claro. Entonces, este proyecto yo creo que debe aprobarse. Así como todos los que pregonan de que los dineros de la AFP son de las personas, bueno, que las personas decidan si retiran otro 10% o no, pero que las personas lo decidan, pues. Son sus propios fondos. Que además, Claudio, eh, retirar 1.000.000 de pesos de una AFP, la verdad es que el impacto en la pensión son 5.000 pesos. Claro. Es una cosa irrelevante. Por lo tanto, retirar ese 10%, yo creo que va a ser muy importante para poder que las personas lleguen a lo menos a fin de año. Porque claramente hoy día la situación económica de las familias está estresada completamente por el tema económico. Y claramente lo necesitan. Por lo tanto, aquí lo que yo creo es que debe aprobarse. Ojalá que hayan los votos suficientes. Hay algo, Yo creo que hay algo que uno debe decir en estos medios locales, en estos medios regionales, donde uno tiene la posibilidad de poder transparentar muchos temas,
que los medios nacionales no nos dicen, los esconden. Chile está pasando por un proceso muy complicado desde el punto de vista económico. Tenemos un desempleo bastante alarmante, más de 3,5 millones de personas son que eran parte activa y clase trabajadora real en Chile, hoy día no tiene trabajo. Tenemos ciudades donde tiene 150, 160 ollas comunes, ciudades que no son de más de 100.000, 120.000 habitantes, ya donde el 60% de la gente que viene a esas ciudades come en ollas comunes. Es un tema alarmante. A lo mejor nosotros que estamos en el sur, que tenemos todavía la posibilidad, con muchas diferencias con la industria salmonera, ya desde el punto de vista de la depredación del medio ambiente, la contaminación, de los malos sueldos, de las malas prácticas laborales, todavía la gente sigue teniendo trabajo y nosotros vemos con un poco más de calma el tema, pero estar en Santiago, estar en los barrios más populares, en Cerro Navia, en La Pintana y otro, debe ser bastante preocupante desde el punto de vista de que la gente no tiene ni siquiera dinero para poder alimentarse. Y de eso estamos hablando hoy día, de poder llegar a esa clase trabajadora que durante muchos años ahorró de manera obligada un 12% de su AFP, que hoy día es cuando la necesita, no es cuando jubile. Hoy día es donde tiene hambre, hoy día es donde no tiene que darle de comer a sus hijos. Mire, Claudio, quiero hacer una incidencia personal. Yo cumplí 65 años y también me pensioné. Pero yo fui uno de los pocos chilenos que nunca se cambió del sistema antiguo. Y por lo tanto era un cotizante del IPS. Tenía 37 años de cotizaciones. Y cuando yo recibí mi pensión, no voy a decir el monto, pero yo creo que nunca la podría haber obtenido en el sistema de salud. Claro. Nunca. Nunca. Imposible. No, eso fue una estafa. Imposible. Ese fue el rol del siglo. El sistema antiguo tenía sus beneficios. También tenía sus debilidades, sus cosas raras, pero yo creo que era un buen sistema. ¿Habría que hacerle reingeniería? Claro. ¿Habría que hacerle modificaciones? Claro. Pero yo creo que el sistema antiguo tenía muchos beneficios que hoy día no los tiene el sistema AFP. Pero, Claudio, hay temas que hace pocos días nosotros tuvimos con Álvaro Gallego, que ha estado también aquí en el Café Chilote. Un gran amigo Álvaro, un economista claro, destacado. Ex superintendente de pensiones, y estábamos con Ricardo Ormazábal, ex senador y todo, y Ricardo ha sido un hombre comprometido con el tema de cambiar el modelo de sistema de pensiones. Y por lo tanto teníamos ahí, y Ricardo traía una propuesta en esa discusión, en ese conversatorio que hicimos, y nos decía, mira, en Chile lo que tiene que haber es una pensión universal que debe ser el valor de la pensión básica solidaria. Que hoy día estamos en 165.000. ¿no? Esos 165.000 debieran entregársele a todos los chilenos cuando cumplan las mujeres 60 años y los hombres 65, sin importar lo que obtengan como pensión en cualquier sistema previsional. Por lo tanto, si obtiene una pensión en la AFP, se agrega a esos 165.000. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Dice. 5.000 millones de dólares al año. Entonces la pregunta que surge, Claudio, es ¿y de dónde? Solamente con lo que le condenaron a Ponce Lerú teníamos financiado bastantes años. Pero Claudio, mira, de ahí surge la otra discusión, que hace pocos días también tuvimos un conversatorio. Yo creo que te propongo que en estos días los invite Juana Paulaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, ¿no? Quien te entrega todos los datos del tema tributario y de las exenciones tributarias que existen, de las evasiones, de las elusiones. Es una clase para que las personas
personas lo entiendan, qué es lo que pasa con nuestro sistema tributario. Y Pero mira, ya dale, por favor. hay un dato que no es menor, en que en exenciones y beneficios tributarios, ¿no?, hay 9.028 millones de dólares al año que no se recaudan y casi el 80% es de las grandes empresas. 9.028 millones de dólares. O sea, esos 5.000 que propone Ricardo Almazábal, Es un cuarto. a lo mejor nos alcanza para poner una pensión universal de 300.000 y no solamente 165.000. Claro. Y eso equivale ¿a qué? Renta presunta, el impuesto al diésel, en donde las empresas, la exención del impuesto al diésel que tiene la minería, la aeronáutica, la industria, Los o sea, camioneros. los camioneros, ¿ya? Que, La renta presunta, donde también está la minería, donde está la agricultura y donde están nuevamente los camioneros. claro. El transporte, porque no solamente los camioneros, donde yo destaco que la renta presunta la pagan empresarios como el que era presidente de la Universidad de Chile, Carlos Heller, que es el empresario de transporte más grande de Chile. Claro. Sí, pues. Él tiene la empresa de transporte de carga más grande de Chile. Miles de camiones. Y pagan todo renta presunta. O Turbú también paga renta presunta. O Cruz del Son Sur, acá en 5.000. Chiloé, Todo pagan que renta tiene presunta. naviera, que tiene transporte y que pagan cero de impuestos a los combustibles y no así lo que paga cualquier ciudadano que tiene un porcentaje altísimo. Entonces, pero que además, fíjate que todas las rentas de utilidades en la bolsa tampoco pagan impuestos. O sea, los que especulan o invierten en la bolsa, como quiera uno, las utilidades que le generan esas inversiones en la bolsa no pagan impuestos a la utilidad, Claro. queda limpiecita. Entonces, que la plata está, está. Lo que hay que hacer son las correcciones correspondientes para que esos sectores paguen los impuestos que corresponden, como lo pagamos todos los chilenos, Claudio. Así es. La carga tributaria del IVA, nosotros, en Europa, el IVA, la carga la recaudación fiscal por concepto de IVA es alrededor del 20% de los presupuestos de las platas que recaudan los países. En Chile estamos en el 50%, porque todo lo cargamos como nosotros, que al final nos cargan como consumidores, y por eso una propuesta indecente que sacaron era que para mejorar las pensiones había que subir 2 puntos del IVA. Claro. O sea, seguir metiéndole la mano al bolsillo a los Exacto. pobres ciudadanos que ya están sufriendo. Porque si uno va a lo práctico, querido Hernán, si uno va a lo práctico, el 70% de las personas en Chile hoy día gana un sueldo inferior a los 400.000 pesos, eso está claro. Bueno, ayer Pero, salió pero, una pero, encuesta que es dramática. ya, pero adicionalmente a eso, si tú lo piensas bien, si tienes que descontarle, porque todos pagan con impuestos, todos pagan con impuestos, o sea, si tú vas a comprar pan, te cargan el 19%. El Ahí, 19%. ahí tienes que descontar ya, pongamos el 20%. Te descuentan ISAPRE, el 7-8%. Te descuentan AFP, impuestos a los combustibles para quienes tienen vehículos. O sea, ya no ganas 400.000 pesos, ya estás teniendo una renta líquida de 200.000 pesos. Tienes que comer, tienes que pagar arriendo, o en efecto, si te compraste una casa, tienes que pagar el dividendo. O sea, ese es el país en el que estamos viviendo. Por eso la motivación de la ciudadanía para volcarse a votar masivamente por el apruebo con un 80% es porque la gente está cansada, está aburrida, y porque la clase política y los grandes empresarios en Chile, no sé si todavía no se quieren dar cuenta o están extremadamente acomodados en el país que están viviendo. Mira, efectivamente, toda esa carga que tienen las personas, y sucede un fenómeno en que la desigualdad aumenta, porque a menor ingreso, tú destinas a consumo la gran parte de tu sueldo. Una persona que gana 400.000 pesos no tiene capacidad de ahorro.
y de 800 tampoco, porque va a tener que pagar o el dividendo. La mayor parte de sus ingresos, por eso se habla de que, porque la ministra del Trabajo dijo que el IVA no era un impuesto regresivo, es el impuesto más regresivo que hay, Claro. porque el que gana menos, el que tiene menos, al final destina la mayor parte de sus recursos a consumo. En cambio, el que gana más destina una parte a consumo y el otro lo destina a ahorro. Puede ahorrar, puede invertir, o sea, le genera más plata. En cambio, el otro no. Todo lo que consume es IVA. Si va a consumir alimentación, lo que tenga vestuario, todo lo que, el pan, que es yo saqué la cuenta una vez por el consumo de pan. ¿Cuánto IVA se pagaba al año? Claro. Y no es poco, No, es una cantidad impresionante. pero si lo Además que que estamos con un alza de precios en que ya el pan está alrededor de mil- entre 1.500, 1.600 pesos el kilo. en ¿Ah? Chiloé el encuentro Estamos en del pan eso. hasta Entonces, 1900. Pero como, claro, pero como Lavín nos decía hace un tiempo atrás que una familia de 4 personas puede comer con 2.000 pesos todo el día, yo creo que tendríamos que preguntarle a él cómo lo podemos hacer con este aumento pero de parece valores. que, una broma aparte, parece de que él empezó a comer con 2.000 pesos, pero está muy flaco ahora. Está tan flaco que parece que con los 2.000 pesos quedó Queda desnutrido. nutrido. Don Hernán, broma, muy, muy buena broma y muy atingente a lo que estamos planteando por lo demás. Querido amigo, te tengo que dejar, pero te voy a dejar planteado Claudio. una próxima invitación porque hay que profundizar en algo que la ciudadanía tiene que tenerla clara, en algo que la gente tiene que saber, en qué está la reforma tributaria. Te lo voy a dejar Exacto. para la próxima entrevista porque tengo Hablemos para la una otra. invitada ahora, pero hay que hablar de la reforma tributaria porque parece que se viene bastante restrictiva y se viene con mucho recorte. Compraron una tijera demasiado filosa porque te están haciendo recortes, pero en aspectos esenciales del desarrollo, no solamente de los ciudadanos, sino también del desarrollo Yo te, de yo te, políticas públicas significativas. O sea, yo le he pegado un par de vueltas y realmente he quedado impresionado dónde están recortando, no solamente las becas para los universitarios que están en el extranjero, que ya es complejo porque si tú quieres tener profesionales de alta gama para darle I+D, innovación, competitividad, desarrollo a nuestra productividad, a nuestros bienes, necesitamos profesionales de alta gama, capacitados con posgrado en el extranjero y están recortando hasta ese nivel de recursos en esta reforma. Por ende, yo creo que es súper importante profundizar en eso. sí. Claudio, fíjate que igual te quiero sugerir ahí que para temas tributarios también yo puedo hablar, pero hay expertos. Lisette Enrique, yo no sé si tú la invitaste en algún momento. Conversé con ella, ¿Ah? pero al final no quedamos en nada. Pero lo voy a llamar por teléfono también y la voy a invitar junto a Juan a Pablaza Sí, para que veamos sí. cómo Bueno, opera el tú sabes tema. de que dentro de la reforma tributaria el gobierno creó una comisión de 16 connotados y fue justamente Lisset la que estuvo vetada por el ministro. Ah, mira. Ya, con doble. Hay ahí un Ya. veto que puso que la verdad que fue inaceptable. Ya. Inaceptable que el ministro haya incurrido en esa práctica. Me- Después se retractó, la invitó de nuevo, pero Ya no ella era lo dijo no. mismo ya. Querido Hernán, te tengo que dejar porque me están diciendo por interno que tenemos que salir con la próxima invitada. Un abrazo cariñoso, éxito y vamos a hablar sobre la reforma tributaria, lo que se viene, los recortes presupuestarios y un sinnúmero de temas más y también voy a acoger los nombres que tú me diste, Juan a Pablaza y de Lisette Rodríguez para poder conversar con ella, Enrique, Enrique, para poder conversar con ella y con él respecto a estos temas que son súper importantes para la gente que escucha nuestro programa, para los ciudadanos que escuchen este programa, porque tienen que ver con la contingencia, tienen que ver con su bolsillo, sí, tienen que ver con las necesidades que ellos tienen todos los días, cómo llegar a fin de mes, cómo pagar los impuestos, a dónde se están recortando los recursos, cuál es la reforma tributaria, a dónde queremos llegar, que las empresas grandes realmente paguen impuestos y que nos sigan evadiendo impuestos. Todos esos temas vamos a seguir conversando. Por ahora tengo que dejarte. Un abrazo cariñoso y como siempre, adiós. éxito
y bastante fuerza para todo lo que se viene y ojalá podamos construir un Chile distinto después de este macizo 80% de la prueba. Éxito. Adiós. Gracias, Claudio.